misericordioso Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos presenta en este momento. Amén. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda motivarnos, pueda alumbrar nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que lo que se vaya a presentar pueda ser de una manera sencilla, práctica, que lo podamos entender y principalmente, Señor, que podamos vivir la experiencia que tú tanto necesitas en cuanto a nuestra educación, en cuanto a nuestro proceso espiritual. Te rogamos pues de tu compañía, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a continuar con la clase de agricultura orgánica, pero no antes, vamos a abrir la palabra para que nos dé la pauta en esta mañana para dar inicio. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y antes de darle lectura, aunque realmente fue un llamado que se le hizo a Ezequiel, sin duda alguna es un llamado que Dios quiere hacer para con nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y realmente es de una gran importancia. Fíjense lo que dice el versículo 22. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí. ¿Sí? 3:22. Sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, ¿sí? Y allí hablaré contigo. Qué interesante cómo Dios le habló a Ezequiel. Tal vez, no sé, estaba dentro de una ciudad o en un pueblo, algo, de tal manera que dijo: ahí no puedo hablar contigo. Tienes que salir al campo. Versículo 23. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Hermanos, ¿a dónde vamos a encontrar la gloria de Jehová? En el campo. Este versículo, hermanos, para mí es el de mayor trascendencia para tomar la decisión de salir al campo, ¿sí? Y junto con la temática que nos está dando el hermano Marcos, que excelente, vamos a salir al campo a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y a tener una experiencia de reeducación por medio de la agricultura, ¿sí? Es algo que nosotros necesitamos aprender. No sé si encontraron marcador. Dije, hermano, no hay problema que ahorita. Ok, perfecto. Muy bien. Hermano, no están ahí atrás ahí estaban, atrás de la cortina. Quizás abajo de la mesa. Tenía dos cosas. No están. Cuando No, los que subieron la no los tenemos. no la vieron ahí. Muy bien, bueno, mientras llegan, si llegan, vamos a estudiar algo antes de darle continuación. Muy bien, ahí quedamos ayer, ¿se acuerdan? Sobre la preparación del té de estiércol. Pero antes de darle continuidad, necesitamos entender qué es
la alelopatía, ¿sí? La alelopatía. Alelopatía, ¿sí? Sí. Es la relación que hay entre el cultivo, los microorganismos que tiene la tierra, ¿sí? Y todos los seres vivos, ¿sí? Abióticos y bióticos, ¿sí? ¿Qué es la relación? Vamos a utilizar el tablero, ¿sí? Porque necesitamos tener esta idea clara. Gracias. Tenemos por aquí lo que es la alelopatía, ¿sí? Que es la relación entre plantas. ¿Se alcanzan a ver ahí? Microorganismos plantas, microorganismos que se encuentran en el suelo y también que se encuentran en el medio ambiente. Y también tenemos los componentes bióticos y abióticos. Entonces, la alelopatía estudia la relación científica que pueden tener las plantas, los microorganismos y los factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, los factores bióticos son, por ejemplo, todo lo que son los seres vivos, ¿sí? Insectos, animalitos, microorganismos vivos que viven en el suelo, ¿sí? Y los abióticos son como, por ejemplo, el agua, la temperatura, componentes inertes, ¿sí? Ahora, la alelopatía, nosotros al entender, hay ciertas combinaciones, por ejemplo, de plantas que no se llevan una con otra, ¿sí? O no pueden estar cerca, o afectan de una manera u otra de la siguiente manera. Vamos a mirar cómo hay una afectación grande y a veces desconocemos, ¿sí? A veces desconocemos esto y por eso a veces no nos funciona la huerta, ¿sí? Porque hacemos ciertas combinaciones que no pegan, ¿sí? Obviamente tenemos que tener en cuenta los factores ambientales y climatológicos de cada especie, de cada planta. Como les decía ayer, no podemos combinar una planta que se da en lo frío con lo caliente, simple y sencillamente no es de ahí, ¿sí? Y hay algo que nosotros tenemos que aprender, que hay una ley que se llama la ley de la tolerancia, ¿sí? Y en esa ley de la tolerancia hay 3 factores. Una de ellas es la volatización. Volatización. En la volatización encontramos todo lo que las plantas segregan, ¿sí? Por medio del aire. Por ejemplo, un ejemplo de ellas es el chile, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres, si tú no puedes, por ejemplo, estar haciendo estratos de chile o ciertas cosas, entonces en tu huerta tienes que sembrar ciertas plantas como la caléndula, el chile, la salvia, ¿sí? Que son de aroma fuerte, ¿sí? Y de una manera natural estamos controlando que los insectos sean repelidos, ¿sí? Eso está en lo que es la volatización, ¿sí? También tenemos lo que es la exudación. Esta manera también se da por medio del sistema
radicular de las plantas. Por ejemplo, voy a tratar de hacer un dibujo. Exudación, sí. Por ejemplo, gracias. ¿Exudación qué es? Exudación, ¿sí? Es la que permite por medio del sistema radicular liberar ciertas sustancias que se llaman alelopáticas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, una planta, ¿sí? Vamos a decir, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, con sus raíces. Entonces, esta planta, por medio de su sistema radicular, libera sustancias alelopáticas. Hay sustancias alelopáticas buenas que se interrelacionan una con otra, pero hay otras que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago una combinación incorrecta de una planta con otra que definitivamente no combina, ¿sí? Entonces, por medio de las raíces voy a beneficiar a una, ¿sí?, o por medio de las raíces voy a dañar a otra, ¿sí? Entonces, por eso se llama la ley de la tolerancia. Tenemos que también entender de que cierta planta con otra tiene que tener su distancia, ¿sí? Por eso es lo que tenemos que nosotros aprender por medio de la alelopatía. Es el sistema científico de todas estas cosas, ¿sí? Obviamente en este curso no vamos a poder abarcar tantas cosas, ¿sí?, pero por lo menos lo básico, ¿sí? Por lo menos que ustedes sepan, investiguen y estudien un poco qué plantas combinan y qué plantas no combinan. Y tenemos la otra parte, ¿sí?, que es la lixivación, ¿sí? Lixivación. La lixivación simple y sencillamente es, por ejemplo, ustedes en su huerta van a ver que a veces por los insectos, por la lluvia, por el aire, hay hojas que se caen, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Debajo de cada planta. Entonces, efectivamente, cuando llega al suelo, los microorganismos empiezan a hacer un proceso de descomposición, ¿sí? Y en la mayoría de casos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un árbol frutal, normalmente, bueno, allá en el rancho donde estamos, se da un fruto que se llama carambola. Aquí en México se llama carambola o carambolo. Carambola. Carambola, ok. Bueno, allá en Colombia es carambolo, ¿sí? Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Qué pasa? Normalmente, donde hay, por ejemplo, ese árbol da mucha fruta, en algunos lugares se aprovecha, en otros lo dejan perder. Entonces, esa fruta que cae, se pudre, se descompone, ¿qué termina pasando? Vuelve a volver a hacer un círculo armónico y descomponerse y volverse abono para la misma planta. ¿Es cierto? ¿Sí? Eso es un tipo de lixivación. ¿Sí? Claro, muy bien. Pero cuando nosotros tenemos dos plantas muy cerca, esta descomposición que hay aquí de abono, ¿sí?, le va a beneficiar a cierta planta, pero le va a perjudicar a otra. Porque la alelopatía, las sustancias alelopáticas, eso es lo que hace, ¿sí?, que algunos afectan y otros no afectan. Es lo que nosotros tenemos que aprender, qué tipo de plantas podemos utilizar y qué otras no. Tenemos para borrar. Pero Ok, ¿por qué no ok. se puede? ¿Sí? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué es que no se benefician? ¿No? ¿Porque están cercas? Porque cada planta tiene una sustancia química, ¿sí?, muy diferente. Hay algunas que sí se relacionan, hay otras donde se cuidan unas con otras, hay otras donde no, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos nuestro paciente diabético, como lo que estudiábamos ayer, pues al principio, mientras regulamos lo del páncreas y todo lo demás, no podemos darle ciertas cosas, ¿verdad? Porque en vez de controlar el azúcar, pues vamos a aumentar. Más o menos es algo así, pasa así con las plantas, ¿sí? Su sistema es muy, muy diferente. Como la rosa, no le gusta que alrededor estén algo así.
Es correcto, muy bien. Eso es un buen ejemplo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando empiezan las malezas a abundar alrededor de las rosas? Se marchita, ¿sí? Porque ella necesita que le dé buen sol, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que pasa también, por lo general, cuando sembramos en una huerta, es que hacemos, casi siempre tenemos el concepto equivocado de hacer monocultivos, ¿sí? O sea, un solo cultivo en grandes extensiones. Y claro, económicamente o en volumen nos beneficia. Pero cuando nosotros hacemos policultivos, ¿sí? Donde tenemos varios cultivos a la vez, ¿qué creen que pasa? ¿Dónde va a atacar más las plagas? ¿Dónde va a atacar más las plagas? Donde hay un solo cultivo. Donde hay un monocultivo. Porque cuando hay diferentes cultivos, hay diferentes depredadores. Ándale, sí, es correcto, sí. No se come todo. Uno es bueno y otro no, y el otro se come otro. Es correcto, sí. De hecho, como yo les decía ayer, las malezas hay que controlarlas, pero no es que sea algo malo. Por eso les decía que eran buenesas. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un cultivo y está totalmente, como le decimos allá en Colombia, pelado, ¿sí? O sea, sin nada de vegetación, los insectos no tienen nada más que comer y se van a ir a la huerta. Entonces tenemos que también tener ese control en esa parte. Por lo general siempre claro, se ve bonito, ¿no? Cuando tú limpias se ve hermoso, ¿sí? Hay que tener ese control en cuanto a las malezas. Ahora, vamos a... No había pensado. No se me había ido. Para que comen zacate. Ay, ¿por qué? Hay en el Brasil están utilizando ahorita un método de agricultura muy efectivo. Por ejemplo, en esas zonas donde es muy seco, es seco, ¿verdad? Aquí, más o menos. Sí, más o menos. Donde los lugares son muy secos y tienes tú árboles frutales, tienes que dejar enmontar y tienes que controlar con desbrosadora, se llama, ¿verdad? Desbrosadora, sí, manteniendo bajito el monte. Pero cuando nosotros lo quitamos completamente, en algunos casos se necesita, ¿sí? En otros casos no. Porque cuando quitamos completamente la capa vegetal, ¿qué pasa? Se seca más la tierra, no hay conservación de humedad, ¿sí? Entonces, en Brasil están utilizando un método ves el monte, así bien alto, no sé cómo, hasta dónde sea viable, y alrededor solamente está limpio, la sandía, el melón y todo eso, y crece grande, enorme, porque tiene bastante humedad, ¿sí? Por eso les digo que hay que controlar la maleza, porque las plantas también necesitan muy buena luz solar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño acróstico para que me vayan diciendo qué beneficios tiene la agricultura, y lo vamos aquí a anotar, ¿sí? Empezamos por la letra A. ¿Qué beneficio nos aporta la agricultura? Alimento. Muy bien, exactamente, alimento. Con la letra G, ¿otro beneficio de la agricultura? Ganancia. ¿Cuál? Ganancia. Ganancia. Ok. Muy bien, también es correcto. Con la letra R. ¿Cuál? Con la R. R. ¿Cuál? Dicen recursos, pero ganancia. Bueno, es como sería ganar. Podemos decir redituable. Porque yo le proporciono a la tierra las condiciones necesarias y ella me va a retribuir con los beneficios de los frutos. Con la letra I. Importancia. Sí, podría ser. Inversión. Con la C. Comida. Alimento. Con la condición, sí, es correcto, muy bien. Condición. De nosotros.
Especialmente a quienes. A nosotros, ¿verdad? Nos va a dar condición, buena condición física, buena salud. ¿Sí? Con la letra U. Utilidad. Sí. Con la L. Interés. Con la L. Oh, no, es la D. Limpieza. Libertad. Esa es. ¿Libertad por qué? ¿Por qué libertad? Lo que no compremos, No compramos a otro lado. Ok. ¿Qué pasa en las ciudades? No tenemos libertad. ¿Por qué? Porque dependemos del mercado. Dependemos de lo que lleguen al mercado, pero también no tenemos libertad porque pues dependemos de un empleo, de alguien, ¿sí? Tenemos que cubrir ciertas horas y bueno, el campo nos proporciona libertad. Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación, pero somos libres, ¿sí? Con la T. Tolerancia. Trabajo. Tolerancia. Sí, vamos a poner las dos. Trabajo y tolerancia. Tranquilidad. Amén. Con la U. Ubicación. Es importante, sí. Es importante. Dijo. Ubicación. Con la R. Responsabilidad. Sí, es correcto. Responsabilidad. Con la A. Silencio. Es correcto. Muy bien. Amor. Sobre todo eso. ¿Por qué amor? Sí. Es correcto. O sea que cuando nosotros hacemos las cosas con amor, ¿qué pasa? Se van a hacer de una forma buena. Todo es más bonito. En estas yo se los voy a proporcionar. Todo es más serio. En estas yo se los voy a proporcionar. Agricultura, orgánico, óptimo, rentable. ¿Por qué rentable? Porque vamos a gastar menos en insumos, ¿sí? Generoso. Es ambiental, es amante del medio ambiente porque lo cuidamos, lo preservamos. Se hace de una forma natural, ¿sí? Es inocuo. Nos da calidad, una mejor calidad de vida y una oportunidad. ¿Qué es inocuo? Hermano, ¿Qué es inocuo. Ok, la palabra inocuo, pastor, una definición más acertada. No, inocuo. Inocuo se hace daño. Inocuo sería lo contrario, que no hace daño. ¿Que no hace daño? Que no hace daño. Gracias, Rancés. Sí, es lo contrario a inicuo, ¿verdad? Inicuo. Sí, es lo contrario a inicuo. Inocuo. Inocuo. Inicuo. ¿Qué es inocuo? No dañino. Es lo contrario a inicuo a inocuo. Sí, y esto dice específicamente, no hace daño físico ni moral. Muy bien. Listo, vamos a continuar. No, ¿qué quieres decir? Sí. Bueno, antes de avanzar, los que quieran sacarle copia a este libro, lo tengo solo en copia, es un pequeño manual de agricultura orgánica. De ahí me basé un poco en algunas cosas, no en todo, pero está muy completo, la verdad. No está muy grande. Los que quieran sacarle copia sería muy útil para ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente fertilizante orgánico. Se llama Biol. ¿Sí? Eso es un nombre, Biol.
Los ingredientes van a ser un tanque de plástico con tapa de seguridad para 200 litros, ¿sí? Como de estos tipos, de esos, normalmente no sé para qué lo usan, pero tienen unos agarraderas aquí donde se prensa y queda sellado completamente. Son como los azules que tenemos. Ah, perfecto. De eso vamos a usar entonces. Vamos a necesitar un acople para manguera de media pulgada, un adaptador de media rosca y una manguera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se va a ocupar eso. 50 libras, bueno, son 25 kilos de estiércol bovino fresco. 2.5 kilos de leguminosa verde picada, ¿sí? Medio kilo o media libra de levadura en pasta, ¿sí? ¿Ok? Más despacio. 4 litros de melaza o miel de panela, ¿sí? Cualquiera de los dos pueden usar. ¿Por qué la melaza? Perdón, ¿por qué la melaza o la miel? Porque va a ser el alimento de los microorganismos, ¿sí? Con eso ellos se van a alimentar, van a hacer su proceso. Es como cuando hacemos yogur de soya, ¿sí? Los búlgaros hacen su proceso. Esto es más o menos similar. Vamos a ocupar 1.5 metros de manguera flexible, que sería, por ejemplo, en este caso esta. Un acople de plástico para instalar manguera y una botella de refresco desechable grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar lo que es el estiércol. En algunos casos lleva ceniza, la melaza, leche, agua, ¿sí? Se llena más o menos un poco más de 3/4, ¿sí? Que quede un espacio para la formación de gases, ¿sí? Entonces, en este caso, los gases van a salir por esta manguerita. Aquí va a llevar agua, ¿sí? De tal manera que el gas va a salir, pero no va a entrar oxígeno. ¿Sí me entiende? Esto se llama una trampa de agua, ¿sí? Este es un tipo de abono también. Vamos a ver. ¿Puedo cambiar, verdad? ¿No todavía? Eso está en el cuaderno. Creo que no. No todos están ahí. Algunos. ¿Cuánto tiempo se va a llevar en la Ok, vamos a ver lo que es la preparación. Bueno, la preparación del fertilizante orgánico. Entonces, primero perfore la tapa, ¿sí? Hay que perforar la tapa. Pero obviamente, ya ven que hay algunos que vienen totalmente herméticos, ¿no? Eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a poner 25 kilos de estiércol por un agujero? ¿Sí? Por eso necesitamos de esos que donde se quite la tapa y se pueda sellar. Perfore primero la tapa y coloque el acople para la manguera con el adaptador. En caso de no disponer de estos elementos, se debe poner directamente la manguera, pero sellando para que no exista fuga de gas. O sea, ok, bueno, no tengo el acople, no sé cómo instalar eso. Hazle un hoyo que entre la presión a la manguera, pero hay que buscar la manera de ponerle chapopote o algún sellador que no deje pasar nada de gas ni aire. Sigue diciendo. Luego colocar el estiércol, las leguminosas picadas, agregar a continuación la melaza o miel de panela y la levadura previamente diluida en agua tibia. Así como cuando vamos a hacer pan, ¿verdad? Lo mismo, ¿sí? A continuación se llena el tanque con agua tibia, con agua limpia, tomando cuidado de que el nivel no llegue a la manguera o el acople. Mezclar muy bien y sellar el tanque. A continuación, en el otro extremo de la manguera, sumergir en la botella con agua, de tal suerte que no pueda ingerir aire por ese extremo. El biol estará listo cuando deje de burbujear, porque constantemente va a estar burbujeando, ¿sí? Cuando deje de burbujear el agua de la botella, aproximadamente, bueno, en Galápagos es una isla, más o menos dependiendo del clima. Si el clima es muy frío, va a tardar más. Si el clima es cálido, caliente, va a tardar alrededor de unos 30 días. ¿Sí? Más o menos es el tiempo que lleva. ¿Sí?
Eso es uno. Vamos a ver otro. Abono de frutas. Esto es un poco más Bueno, fácil. ya después de que se hizo todo y pasaron los 30 días, ¿qué? ¿Lo extraigo? ¿Sí? Ya lo puedes extraer. ¿sí? Ya lo puedo aplicar a la planta. Ya lo puedes aplicar foliarmente. ¿sí? Se bate Se bate y se cuela. y se cuela. ¿sí? Y se puede estar utilizando. ¿sí? Pero ya su proceso de fermentación ya terminó, ya lo puedo utilizar. Entonces destapo, utilizo y vuelvo y cierro hasta que lo termine. Por lo general, en algunos lugares donde se utilizan mucho los fertilizantes, lo tienen gradualmente. Por ejemplo, hoy hice, a los 8 días vuelvo a algo, ¿sí? Para tener constantemente. ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo hago hoy y espero los 30 días, ¿sí? Para volver a hacer, voy a tener un lapso de 30 días esperar, ¿sí? Para tener. Entonces, depende de cuánta cantidad nosotros vamos a ocupar. El abono de frutas, ¿sí? Es algo muy sencillo, muy básico, puede ser algo urbano en las personas que no tienen un terreno, mucho terreno. Un balde de 10 litros, 10 litros de melaza, 10 kilos de fruta variada de la zona, una tapa de madera o tapa de olla usada y una piedra grande. ¿Cómo se hace? Entonces, se coloca en el balde 1 kilogramo de cada fruta en capas alternadas, ¿sí? 1 kilo de frutas y 1 kilo de melaza. A continuación ponga la tapa de madera dentro del balde, o sea que la tapa va a estar más chica que el balde, ¿sí? Dice, directamente sobre las frutas. Encima ponga la piedra a manera de prensa. Tape el balde con una tela o un saquillo para que no atraiga moscas o insectos durante la fermentación. Al cabo de 8 días, dice, al cabo de 8 días el abono estará listo. Debe dejar de burbujear. Entonces, fíltrelo y coloque en botellas oscuras. La dosis de aplicación es de 50 centímetros cúbicos en 20 litros de agua para hortalizas. ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes notan, en este, vamos a regresar, por eso aquí se va a utilizar 10 litros de melaza. ¿sí? O sea, va a quedar bien aguado. Lo que va a hacer es que va a extraer todos los minerales y todas las vitaminas que tiene los desperdicios de la fruta. Y luego se va a colar y luego se va a utilizar. Por eso es que da la cantidad aquí de 50 centímetros cúbicos, es poquito. Sí, hermano. ¿La melaza dónde se consigue? ¿No es cara? No es cara. Se consigue. ¿Así se llama melaza? Sí, melaza. Eso ¿Es polvo? No, es como un líquido bien espeso. Como miel casi. Sí. Lo sacan de la caña. ¿sí? Se le da por lo general se le da a los caballos. ¿No es cara? No es cara. No, el kilo no es caro. Muy barato. En los ingenios, Y no lo puede ingerirse como. donde haya ingenios también. De hecho, sí es cierto, Rancés, se puede ingerir. ¿A poco? Uno mismo. Sí. Sí. Es más, una persona con anemia tomando una cucharada de melaza en ayunas todos los días se cura de la anemia. Así es sencillo. Bueno, yo compré una melaza así como de medio litro. Ajá. Por 80 pesos. De medio litro. ¿A dónde lo conseguiste? Orgánica, en una. Ah, bueno, por eso se te salió así caro. Pero lo venden por kilo en las veterinarias. Sale más Y barato. igual, si la ven en la veterinaria es igual de buena. O sea, no Sí, cambia. sí. Lo único que cambió fue el frasco que te vendieron. Sí. El lugar. En la Sí. veterinaria. El pins. Sí, hermano. Es que yo ¿La eso pregunté. veterinaria vende la melaza? Sí, En la veterinaria yo que viene el sol de mando. Para Dijeron que eso no se haya consume confusión, para el ser humano. Ok. Porque Pero ahorita sí, usted sí, sí, dijo que compraron también es ya. ingerible y todo. Pero por eso Imagínese, pregunto. cuando hay ingenio, yo vivo cerquita de un ingenio. ¿Qué es ingenio? ¿Dónde lleva la caña? Procesan la Ah, ok, caña gracias. y hacen Donde procesan el azúcar. Listo, muy se bien. llama ingenio azucarero. Ah, ok. Entonces allí Ajá. hay melaza para consumo humano Ajá. y melaza para el ganado y todo, porque si usted dice se puede consumir, imagínese que va el inocente de Ramírez, ya no lo contamos para la próxima, se va al veterinario, compra para echar
después se echa entonces, a que se haya una distinción. Ok, bueno, les voy a explicar. La que se puede consumir está más limpia. ¿Sí? Por eso Por pregunto. eso Sí. estoy diciendo. Pero si tú consumes la otra, no te va a pasar nada. No, Sí. permítame, como yo vivo cerca del Ok. ingenio, los ingenieros van a la casa a consumir comida vegetariana. Ok. Entonces yo les platico el proceso, que me platiquen el proceso. Ok. Y me dice, mire, el consumo humano sale en tubos así, asá, porque es para el consumo humano igual que el azúcar. Ok. Pero para el consumo animal me dice, entonces metemos la caña así sucia y todo lo que viene porque esa es para los animales. Entonces, pipas, ahí son pipas que llevan melaza, porque ahí hay mucha ganadería y todo eso. Ajá. Por eso le quise hacer esa Ok, observación. gracias. De hecho, sí, dependiendo del organismo, les voy a contar mi experiencia personal, porque en ningún momento, digamos que por higiene sería más correcta esa, la de consumo. Les voy a contar mi experiencia personal. Mi mamá, cuando me tuvo a mí, ella tuvo mucho, ¿cómo se llama? Hemorragia interna. Y quedó con anemia. Entonces una enfermera, no sé cómo sabía que con la melaza se podía. Y ella simple y sencillamente fue y consiguió de la veterinaria, la que serían los animales, ¿sí? Que efectivamente es más sucia, ¿sí? Tiene más Cositas. palitos y cositas así, pero bueno, tal vez lo separaba obviamente tiene que uno ser muy valiente para tomársela porque huele muy bien, ¿sí? Pero el sabor no es muy agradable. Ah, ¿no? No es muy agradable, la verdad. Ah. Y estuvo consumiendo eso en ayunas por varios meses. Nunca tuvo una indigestión ni nada de eso. Por eso te digo que depende del organismo mucho, ¿no? Así como dice el doctor Kevin, algunos estómagos son muy sensibles. Y se curó de la anemia, solo con eso. Sí. Entonces, pues hay que saber cómo está nuestro organismo, ¿no? Cómo está la capacidad para... Cuando vi 10 litros, Es bastante. Entonces, por ejemplo, en este caso de los 10, a ver, bueno, estamos aquí, vamos a revolver. Ustedes lo que pueden hacer, y gracias por la aclaración porque es buena, en estos 10 litros ustedes pueden, por ejemplo, comprar 5 kilos de melaza, de la no comestible, por así decirlo, ¿sí? Para el ganado, y la disuelven en agua. Porque de hecho eso es demasiado espeso, hay que disolverlo en agua hasta que tenga una cantidad de 10 litros. ¿Sí? 5 y 5. Ándale, es correcto. ¿Sí? ¿Ya aclarado ese punto? Sí. Muy bien, gracias. ¿Dónde nos avienta una concentrada? Vamos a avanzar. ¿Me deja ahí tantito que no? ¿En cuál? ¿En este? No, es de la próxima. Ok, para la foto. Muy bien. Listo, muy bien. Avanzamos. Vamos a ver otro tipo de abono que se llama purín de hierba. ¿Sí? Eso es otro fertilizante, purín de hierba. ¿Qué vamos a ocupar? Un balde de 20 litros, como esos de pintura, ¿sí? 1 kilo de leguminosas frescas picadas, ¿sí? Un manojo de manzanilla, 500 gramos de hoja de yuca, ¿sí? Aquí se da la yuca, hermano de Mesio. Ah, bueno. Queríamos conseguir semillas. Un manojo de albahaca morada y un manojo de hierba luisa, ¿sí? Si no hay hierba luisa, no hay albahaca morada, lo importante es que sean aromáticas, de hierbas aromáticas que puedan conseguir, ¿sí? ¿Cuál es la hierba luisa? Creo que no se conoce por acá. Sí. Sí, debe ser con otro nombre. Fácil. ¿Cómo ustedes investigan qué planta hay aquí en México? Pues coloquen hierba luisa en Google, aquí en México, y te va a botar algún nombre popular aquí. ¿Sí? Sí. Creo que sí es la hierba santa. ¿Sí? Me parece mucho. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Sí. No, no es hierba santa. ¿Tiene algún nombre?
Me late que sí es el té de limón. También se le conoce como cedrón. Cedrón. Pues cualquiera que sea como algo. Sí, que sea algún tipo de hierba de aromática. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Esta es la tipo de hierba luisa. ¿Sí? Si no se consigue, no se preocupen, utilicen otro tipo de hierba. ¿Sí? No Pues pasa la de nada. limón, como dijo la Sí, es correcto. Sí, sí, también se puede utilizar. La albahaca, también las vacas. Sí, si no hay albahaca morada, no importa, la común. ¿Cómo lo vamos a hacer? La preparación, fácil. Pique todas las hierbas y mézclelas bien. Agréguelas en el balde, añada agua y mezcle vigorosamente. ¿Sí? Y ya, ahí lo vamos a tener. Vigorosamente. Que salga todo el extracto, va a quedar el agua verdecita. ¿Sí? ¿Sí? Y ya se va a poder utilizar, ¿sí? Como un foliar igual. ¿Sí? Todo esto son fertilizantes. Hierba luisa es el cedrón. Cedrón. Ah, ok, muy bien, gracias, pastor. Aquí dice una hermana, dice que también el té de limón, le dicen. Es diferente. ¿Para qué? Ah, bueno, muy bien. Los que nos están sintonizando. Ah, ok, gracias. Vamos ahora a ver, ya vimos los que son abonos fertilizantes líquidos o abonos líquidos. Los más comunes, hay muchos más. ¿Sí? Vamos a ver ahorita los abonos secos, compost, bocachi y abono verde. ¿Sí? Entonces, el compost se maneja de la siguiente manera. Vamos a leer. Este tipo de procedimiento aprovecha la descomposición de los desechos orgánicos por una diversidad de microorganismos, ¿sí? En un medio aeróbico que se mantiene húmedo y caliente y que da como resultado final un material de alta calidad que finalmente será utilizado para fertilizar y acondicionar los suelos. Y principalmente acondicionar los suelos, porque los suelos hoy por hoy, con tanta fumigación, con tanto daño, están estériles y les vamos a dar que estén sueltos, que estén de una mejor calidad. Los ingredientes: 8 sacos de estiércol bovino. Estamos hablando de grandes cantidades, ¿no? Esto pueden variar, ¿sí? 8 sacos de material vegetal, leguminosas, porotillo o pasto verde o pasto seco, ¿sí? Un saco de acerrín y medio saco de carbón vegetal, ¿sí? De eso que se saca mucho la ceniza, también puede ser utilizada en el fogón, que a veces lo tiramos ahí, puede ser muy utilizado. 5 sacos de tierra fértil, ¿sí? En este caso se utiliza tierra, se le añade. Un saco de cal agrícola o 2 de ceniza vegetal, media libra de levadura en pasta y 2 litros de melaza o miel de panela agua. ¿Sí? La panela es el piloncillo. Sí, es esa misma. Aquí media libra de levadura en pasta. ¿Por qué creen que en estos tipos de abonos se utiliza la levadura? ¿Qué fin tiene la levadura en el pan? Leudar, ¿sí? ¿Sí? De igual manera, ayuda a que los microorganismos se aumenten, ¿sí? Y puedan hacer el proceso, porque cuando no lo utilizamos, ándale, sí, muy bien. Cuando no lo utilizamos, aún así se da, pero es más lento el proceso, ¿sí? Los microorganismos son más lentos, ¿sí? Y son pocos. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos. ¿Por qué dice que la cal debe ser agrícola? ¿Cuál es la cal agrícola? La cal creo que es la que se usa para las tortillas. Sí, es la Entonces es misma. la misma para construir. Sí, es la misma. Sí. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver la preparación. ¿Sí? Bueno, es algo largo, pero vamos a leerlo. Se delimita el lugar con la ayuda de estacas y una cuerda. Una compostera puede hacerse en 3 metros por 2 de ancho.
para un huerto de 400 metros cuadrados, ¿sí? A continuación se afloja la capa superficial del suelo solo para activar los agentes activos, ¿sí? Entonces se colocan los ingredientes en capas alternadas, ingredientes, preparación, ¿sí? La preparación del compost. Este tipo de procedimiento aprovecha la descomposición de los desechos orgánicos por una diversidad de microorganismos. Es un medio aeróbico que se mantiene húmedo y caliente y que da como resultado final un material de calidad que finalmente será utilizado para fertilizar y acondicionar los suelos. ¿Sí? Dice, abonos secos, compost, bocachi, abono verde formando un solo montón hasta lograr una altura aproximada de 1.5 metros. El compost debe regarse permanentemente. Entonces, ahorita les explico un poco eso. Y voltearse, se debe regar permanentemente y voltearse cada 15 días. La temperatura inicial de la mezcla será de 70 grados centígrados. No le vamos a poner el termómetro, no, tampoco hasta allá vamos, ¿sí? Y al final tendrá la temperatura ambiente. Si tiene un olor fuerte parecido al amoníaco, puede deberse a un exceso de estiércol o material vegetal. En este caso conviene mezclarlo para que se oxigene. En las condiciones normales el compost estará listo en unos 60 días, ¿sí? Tarda. Sí. Antes de utilizarlo es bueno cernirlo con una malla metálica. No es muy necesario esto, pero en algunos casos sí, porque quedan muchos pedacitos de palo y cosas así. Y si queremos tener una vuelta bien organizada, pues se puede manejar de esta manera, ¿sí? Se conoce que está listo cuando no su olor sea agradable, como tierra de bosque, su temperatura iguale a la temperatura ambiente y no presente restos de material vegetal ni estiércol. El compost sirve como abono orgánico, enriquecedor del suelo con nutrientes como aportante de microorganismos benéficos. También aumenta la aireación de las raíces y permite el reciclaje de desperdicios orgánicos. ¿Cuántos, hermanos, cuánto de nuestro material de cocina se desperdicia? Lo tiramos como si nada y que hay que Dios le bendiga. Y se puede utilizar muchísimo. Por ejemplo, aquí hay una forma de compost al aire libre. Por ejemplo, aquí les puse una imagen, lo voy a retroceder. Se puede hacer así, en un cajón, en una reja o en algo más grande. Puede usted colocar todos los ingredientes alternadamente y lo puede dejar ahí. Lo que puede hacer aquí, por ejemplo, es que pones 4 o 6 estacas en medio. Por ejemplo, yo tengo mi cajón, pongo las estacas y voy rellenando. Cuando ya llegue al tope, quito las estacas y por medio de ese filtro que le va a quedar, va a empezar a soltar todos los gases, ¿sí? De esta manera se puede hacer para las personas que tal vez ya están grandes, que no pueden paliar, que ya les cuesta un poco, se puede utilizar de esta manera, pero va a tardar 3 meses, ¿sí? En procesarse por completo. De la otra manera que está en la imagen, ahí no se le pone más que los puros desperdicios. Sí, todos los ingredientes que están aquí, ¿sí? Y todos los ingredientes, todos los desperdicios que tú puedas conseguir, hasta algo de plátano. Pero cosa, verdura, fruta, todo. Sí, se puede utilizar, sí. Es cierto que no hay que echar los de ajo y cebolla porque esos microorganismos no les gusta. No es cierto. No, se descompone. Sí. ¿El limón Sí. tampoco afecta? No afecta. Todo Si todo que sea orgánico se puede descomponer. A excepción de algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo le llaman a la cáscara del maíz acá? La hoja. Hoja, así se llama. ¿Verdad? no, Ok. porque esas no se Esa
se puede descomponer, pero tarda mucho más tiempo. Entonces, si tú lo metes ahí, te va a aparecer ahí los pedazos, ¿sí? Entonces, de preferencia evitar, por ejemplo, ramas y todo eso que se va a descomponer, pero va a tardar mucho tiempo. Necesitamos algo más ligero, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este tipo de al aire libre se limpia la zona, ¿sí? Y se va haciendo las capas. Y se puede, por ejemplo, en este caso, se palea de un lado a otro, ¿sí? Se palea de un lado a otro para darle oxigenación y el proceso es más rápido. De hecho, es a la mitad que el cajón. Si el cajón tarda unos 3 meses, haciéndolo así va a tardar como 1 mes y medio, aproximadamente a 2 meses. Sí, eso va a ser. Bueno, en caso de que veas un tronco ya echado a perder, podrido, ¿también funciona como para agregar a la composta o no? Porque hay unos que hay de por sí ya todos carcomidos, podridos, y yo he visto que algunas personas lo usan también, lo mezclan, pero ¿es bueno, es malo? Se puede utilizar, sí. Ya está bien sí, ya. Cuando ya está bien descompuesto. ¿Claro hasta aquí? Ah, sí, ok. ¿Qué tan efectivo es las capas de arena, grava y tierra? Arena, grava y tierra. Arena sí, grava no. La arena normalmente se mezcla con este compost para hacer lo que es el semillero. Eso lo vamos a hacer nosotros también, ¿sí? Se mezcla cuando tú vas a agarrar los frasquitos, los vasitos, las bolsitas, ¿sí? Para que no se apriete tanto la tierra, le ponemos arena para que quede suelto, ¿sí? Y la semillita pueda germinar bien y pueda radicular bien sus raíces. Porque me han dicho que las capas, una capa de tierra, una capa de arena, una capa de grava, una capa de tierra, depende del tamaño. En el caso de hacer, por ejemplo, ¿qué? Sembrar árboles. Ah, bueno, ya es diferente. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Ahorita nos estamos concentrando más en lo que es la huerta. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Sí, hermano. Sobre eso, lo que decía el hermano, hay un material en el estado de Nayarit que se llama HAL, es livianita. Es como si fuera hablar, es un material blanco que se usa para los bloques. Ah, ok. Y eso se llama HAL. Se le puede echar a la creo, ¿no? Ah, ok. Guarda la humedad. Perfecto. Obviamente todo va a depender de qué tenemos nosotros en nuestra zona, ¿sí? Y utilizar nuestros recursos que tengamos a la mano, ¿sí? Bueno, el siguiente es el famoso bokashi, abono orgánico fermentado. La palabra en japonés es bokashi y significa abono fermentado, ¿sí? Ese es su significado. Este cambia un poquito, es muy similar al compost, solo que cambia algunas cosas. Es un fertilizante fermentado que se elabora empleando como materia prima los desechos de origen vegetal y animal, ¿sí? Aquí más va los desperdicios de la cocina, ¿sí? Que en el otro va más estiércol, ¿sí? Y tierra. ¿Por qué, por ejemplo, en el otro se utiliza tierra? Porque al abonar, ya, o sea, lo que hacemos es que la tierra que le añadimos va a estar enriquecida y la vamos a mezclar con la que no está enriquecida, ¿sí? Esa es la diferencia del compost al bokashi. El bokashi sí lleva todo tipo de desperdicio de origen vegetal y animal, ¿sí? Bueno, la palabra bokashi es de origen japonés y significa materia orgánica fermentada. Este abono es muy rico en nutrientes y en microorganismos benéficos. Favorece la aireación del suelo e incorpora materia orgánica. Su elaboración debe hacerse preferiblemente bajo techo y con un piso firme, de preferencia. Hay que tener un lugar especial para el compostero, ¿sí? Se puede hacer al aire libre. Por ejemplo, allá donde nosotros estamos lo tenemos porque no tenemos un lugar para eso y lo tenemos al aire libre, a excepción de que hay que cubrirlo con un plástico negro. Dice, se puede utilizar los materiales que se tienen a disposición como el porillo, el porotillo, o la cáscara de acerrín, puede ser el acerrín o cáscara de arroz, ¿verdad? El desperdicio que sale del café,
¿sí? Excelente. Ese es muy bueno, ¿verdad? Excelente. Sí, muy bien. También, a ver, podemos utilizar las hojas del almendro, de la India, serrín, de cedrela, bueno, todo lo que tengamos orgánico a la mano, ¿sí? El bocachi preparado corresponde al elaborado en el centro de... Bueno, esa es otra cuestión. Bueno, vamos a avanzar. Los ingredientes. Estiércol bovino. Casi siempre en todos nuestros abonos vamos a utilizar estiércol bovino. Leguminosas picadas, todo lo que es desperdicio de cocina. Carbón quebrado, rastrojo de caña y de maíz. En este caso el rastrojo de caña y de maíz yo no lo recomendaría mucho porque tarda también mucho, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, si se va a voltear 2 veces en el día, ¿sí? Y hay las condiciones necesarias de humedad y todo, se puede, pero de preferencia no. Cal agrícola, melaza o miel de caña, levadura para pan, tierra fértil, sí, esto es opcional, la tierra. Si quieres ponerle tierra, bien, si no, no pasa nada. Y agua. Entonces, por ejemplo, este bocachi si lo vamos a hacer aquí en la práctica. Entonces ponemos una capa de acerrín, una capa de materia orgánica, una capa de pasto, una capa de, bueno, por ahí en esta zona no se consigue plátano. ¿Plátano? Sí. No, la planta. Es diferente. Plátano aquí es guineo. Plátano para ti. Guineo, plátano, sí. Banano, la mata. Banano. La planta. Aquí por lo general se utiliza, después de que tú cosechas el plátano, el guineo, el banano, ¿sí? Que por lo general la gente bota o que se pudre así sola el vástago, ¿sí? Entonces lo picamos y alternamos diferentes capas hasta que se forme un montón considerable y le agregamos lo que es la levadura, le agregamos lo que es la miel o la melaza de caña, ¿sí? Y agua. Y lo vamos a estar volteando por lo menos una vez por semana, por lo menos. Entre más mejor, va a estar más rápido, ¿sí? Si lo volteamos una vez por semana y el clima nos favorece, va a estar en mes y medio o 2 meses. ¿Listo? Lo que es el bocachi. Este es un abono sólido, orgánico, fundamental para las hortalizas. Sin esto, hermanos, no crecen, no se desarrollan las hortalizas. Dependiendo del lugar. Hay lugares donde la tierra es muy fértil, muy buena, pero ya es muy escaso encontrar lugares así. ¿Se taparía, hermano? Ya está preparado, se pasa la tierra. Ok, muy bien. Como ustedes ven aquí hay un plástico. Cuando ya formamos todas las capas necesarias, con un plástico lo tapamos, a no ser de que no haya techo. Si hay techo no hay necesidad de taparlo. Si es al aire libre sí hay necesidad de taparlo con un plástico negro. ¿Ok? ¿Murió aquí? ¿Por qué se necesita tapar al aire libre? Porque el sol mata a los microorganismos y necesitamos taparlos, ¿sí? Al tenerlo techado, pues no nos va a llegar directamente el sol, ¿sí? Por eso es muy necesario este abono, es importantísimo. Esto lo vamos a hacer en la práctica. ¿Por cuánto tiempo se tapa? Hermano. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo se tapa? Ustedes, después de que lo organicen, a los 8 días, cuando lo van a paliar, darle la vuelta. Darle la vuelta significa que tú agarras la pala, ¿sí? Y si el montón está aquí, lo voy a poner en esta dirección, ¿sí? Y lo voy a rotar. Al principio bota muchos gases. Tú lo tocas. Está caliente, caliente literal, más de 50 grados, ¿sí? Caliente. ¿Y qué pasa? Cuando ya está listo, no apesta y ya está frío. Y tú cuando lo agarras, es increíble. Pones tú ahí, se queda como tierra, bien negra, abonada. Ya esa es que la vamos a utilizar para revolverla con la tierra donde vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, ahí está toda la preparación, así como ya se los expliqué. Vamos a avanzar, porque el tiempo nos gana. Mira, como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí?
De esta manera es la forma correcta al aire libre, taparlo. Vamos a poner plástico y ya, hay que ponerle unas piedritas, ¿sí? Para que no nos muele el viento. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que le explicaba. Cuando lo vamos a voltear o a paliar, le quitamos el plástico, le damos la vuelta y luego tapamos, ¿sí? Necesitamos un lugar especial para eso. Casa, por los patógenos que no son buenos que estén cerca de nuestras viviendas. ¿Sí? ¿Esa? ¿La otra? No. ¿Esa? La preparación. Ah, ok, la preparación, listo. Ahí. Hermano. ¿Sí? El plástico no es necesario. Ok, muy bien. El plástico lo va a bloquear, pero por eso lo vamos a paliar. Al paliarlo lo vamos a oxigenar. Y al oxigenarlo, los microorganismos de descomposición van a hacer su trabajo mejor. Claro que si nosotros lo dejamos ahí olvidado, tapado, se va a descomponer, pero va a tardar 3-4 meses. ¿Sí? Mucho más tiempo y no nos va a convenir, ¿verdad? Por eso es necesario paliar nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es una de las prácticas más antiguas de las que se tiene conocimiento, pues data de hace más de 3000 años. En culturas de la antigua Mesopotamia, como durante la agrícola preincaica. Consiste en la siembra de plantas leguminosas que fijan el nitrógeno de la atmósfera durante su desarrollo y también durante el proceso de descomposición. Estas siembras no tienen como objetivo cosechar los frutos de las plantas, sino reincorporar estas al suelo tan pronto como florecen. Entre los beneficios que se obtienen de esta práctica agrícola se pueden mencionar, por ejemplo, mejora la estructura del suelo. Las leguminosas en promedio fijan unos 150 kilogramos por hectárea de nitrógeno de la atmósfera, evitan la erosión de los suelos y evitan la germinación de arbences y plantas indeseables y además malezas, lo que se le llama comúnmente. Disminuye la aparición de insectos dañinos al romper con los ciclos biológicos de estos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que entiendan un poquito, tenemos el lugar donde vamos a trabajar, está enmalezado. Entonces, lo asadoneamos o lo macheteamos, ¿verdad? Vamos a recoger todo eso. No lo vamos a dejar por ahí. Lo podemos, si vamos a hacer un camellón, una era, lo podemos enterrar en la era. Va a descomponer y lo podemos utilizar. Por lo general lo que se hace es que toda esa materia orgánica que no se usa, lo ponen alrededor de, por ejemplo, de la lechuga. ¿Sí? Está la lechuga aquí y se pone alrededor para amortiguar los efectos dañinos del sol. ¿Sí? Y también se va a descomponer ahí, ¿sí? Y también se va a aprovechar, pero cuando tú lo entierras, lo va a aprovechar mejor las raíces, ¿sí? Porque las raíces están abajo, ¿sí? Se puede utilizar. Este es el tipo de abono verde, ¿sí? Simple y sencillamente como es, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los biofertilizantes, ¿sí? Los biofertilizantes se preparan mezclando diferentes nutrientes, minerales, como materiales orgánicos como estiércol, melaza, leche, etcétera, lo que hemos estado viendo. También se puede añadir plantas aromáticas o con propiedades repelentes o insecticidas. La formulación se debe adecuar a la disponibilidad de materiales en cada zona. Lo que ustedes tengan a la mano, utilícenlo, ¿sí? Los biofertilizantes, además de alimentar a las plantas, también sirven para prevenir o defender contra el ataque de plagas y enfermedades, insectos, hongos, bacterias, nematodos y otros. La absorción de los biofertilizantes se realiza tanto por las hojas como por las raíces. Los biofertilizantes pueden definirse como preparados que contienen células vivas o latentes de cepas microbianas. Por eso se le pone la levadura.
para que proliferen, ¿sí? Eficientes fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo o potencializadoras de diversos nutrientes que se utilizan para aplicar a las semillas o al suelo con el objetivo de incrementar el número de estos microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbianos de tal forma que se aumente las cantidades de nutrientes que pueden ser asimiladas por las plantas o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tenemos lo que se llama una solución acuosa de ortiga. ¿Sí? ¿Conocen la ortiga? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, es un buen estimulante para el crecimiento de las plantas y repelente contra pulgones. Es una plaga, ¿sí? Y gusanos, esa es otra plaga. Se puede utilizar la ortiga nativa en Galápagos, bueno, aquí también la tenemos, para su preparación. Adicionalmente, esta solución aporta con nitrógeno. Para la preparación se debe machacar 1 kilogramo de hojas y verterlas en un recipiente con 2 litros de agua. Se deja reposar el preparado por 2 o 3 días y estará listo para su utilización. Para su aplicación se debe cernir la solución y mezclar con 20 litros de agua, ¿sí? Entonces se fumiga el follaje de las plantas cada 15 días, ¿sí? Tampoco lo podemos agarrar del diario, ¿sí? Tiene su tiempo. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Este es algo que nadie va a querer hacer, ¿sí? Pero también sirve. Esto, purín de orines de vaca. Yo creo que es bastante gráfico la imagen, ¿sí? Pero bueno, vamos a leerlo, ¿sí? El orín de la vaca fermentada convierte la urea en amoníaco o urea natural. Gracias, urea, gracias. Esta preparación ayuda a aumentar la resistencia al ataque de plagas y enfermedades de las hortalizas, sobre todo es útil para combatir enfermedades fungosas producidas por el hongo Fusarium y actúa al inicio de la aplicación como repelente de insectos, ¿sí? El cultivo de hortalizas, este biofertilizante se debe aplicar al suelo y no como fertilizante polar. Eso es importantísimo. ¿Por qué no se puede utilizar directamente en la hoja? Porque la va a quemar, Por eso tiene que ser alrededor de la planta, en el suelo, ¿sí? Importantísimo esto. También proporciona una buena cantidad de nutrientes nitrógeno. Su preparación es sencilla y consiste en 1 litro de orines de vaca que pueden ser recolectadas al momento del ordeño. Bueno, hay que tener vacas para eso. Luego se tapa herméticamente el recipiente por espacio de 3 días para que fermente. Una vez transcurrido este tiempo, se puede utilizar diluyendo 1 litro de purín en 20 litros de agua, ¿sí? Resulta conveniente realizar al menos 2 aplicaciones durante el ciclo productivo de cultivo, 2 veces nomás. Ahora, les voy a dejar nomás como inquietud. Si se puede utilizar el del animal, ¿será que se puede utilizar el del otro tipo? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no lo he investigado. La verdad que sí, tengo testimonio. Bueno, hermana, por favor, queremos escuchar tu testimonio. Y allá por donde yo vivía, Ajá. no les decía dónde, Sí. tomaban. Y ya ven que cuando toman las personas, van y se orinan y se... Mira qué plantas tan hermosas tenían esa parte de ellos. Iban. Ah, bueno, directamente lo hacían. Sí, directamente. Sí, pastor, ¿iba a decir algo? Sí, hay un proceso, ¿Para qué quieren más? Ajá. Utilizan el orina de gente para
contra plagas, pero que tienen un proceso, no nada más. Sí, no más. Ok. No desechan la orina, la guardan en tancos para que se fermente. Ok, hermano. Sí, allá ¿Ahí no pagan? En Guerrero, la hermana sí me dijo eso, pero directamente sé que llueve el limón. Es bien importante que es alrededor, no directamente. Sí, lo quema. Porque lo seca. Sí, es correcto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? 11:15. 11:15. Bueno, ya vamos terminando entonces. Porque si es de zorrillos, ahorita calienta todo. Bueno, vamos con el tercer paso. Ya vimos 2 pasos. ¿Sí? Ya vimos 2 pasos. Obviamente no es que tenga que ser a la fuerza así. Puede ser tú hacer el semillero y ir haciendo los abonos. ¿Sí? Solamente que lo organicé de esa manera. Entonces el siguiente paso es lo que es la creación de semillero y plantulación, que es fundamental, hermano. Déjenme decirle algo. Si no tenemos un pequeño invernadero, un lugar donde germinen las semillas, muy difícil. Les cuento mi experiencia. Allá donde nosotros estamos, hemos avanzado un poco con la huerta, pero no en su plenitud. Uno, porque apenas somos 2 familias y no damos abasto con tanto trabajo, porque pues recibimos constantemente pacientes y demás. Y lo otro, no tenemos un lugar todavía adecuado para germinación de semillas. Y cuando no hay un lugar adecuado para que germinen las semillas, o el exceso de lluvia, de humedad, o el exceso de calor, daña ese proceso. Necesitamos tener por lo menos un plástico, un lugarcito donde las semillas tanto le pueda dar la luz solar y controlarle el agua, ¿sí? Eso es muy importante, si no, no vamos a poder germinar nada. Es un tipo de invernadero, ¿sí? Puede ser con polisombra o con plástico, ¿sí? Transparente. Bueno, vamos a ver el siguiente. Entonces, para eso marcamos el surco. El surco es la era, ya la tenemos picada, ya la tenemos abonada, ya la tenemos preparada. Ojo con esto, hay algunas semillas donde sí se pueden sembrar directamente, ¿sí? Hay otras donde no, ¿sí? Por más veneno que tenga la semilla, se lo llevan algunos animales, ¿sí? Y dependiendo de los factores climáticos no germina. Por eso tenemos que tener un lugar especial de germinación para algunas plantas. Entonces, cuando ya tenemos el surco, hacemos una pequeña zanja donde ponemos la semilla, ¿sí? Y luego cubrimos un poco de tierra, con un poco de tierra. No vamos a dejar encima la semilla, tiene que cubrirse un poco la tierra para que haya el proceso completo de germinación, ¿sí? Así Dios lo hizo, así Dios lo instituyó, ¿sí? Y luego regamos con agua, ¿sí? Después de que ponemos la semilla, regamos con agua. Eso es importantísimo, especialmente en los lugares donde casi no llueve. A veces pensamos de que nazca y hay que se vaya, hay que estar constantemente regando, ¿sí? Y donde no tenemos, por ejemplo, por eso es importantísimo en la huerta, en las condiciones que ustedes puedan, de preferencia, lo vamos a ver ahorita, que haya un invernadero, de preferencia. Las hortalizas se van a dar muy bien, ¿sí? Bueno, se siembra en almácigo. Almácigo, ¿sí saben qué es almácigo? Sí, ok. Sí. Cada vez que se siembre debe tener en cuenta 2 factores: la profundidad y la densidad de la siembra. La profundidad de siembra se calcula a partir de las dimensiones de la semilla y es de 2 a 3 veces su tamaño, ¿sí? Por su parte, la dimensión de siembra alude a la cantidad de semillas que se ubican en una superficie productiva según su extensión, sobre todo en contenedores. Si se colocan muchas semillas en un espacio reducido, las plantas no podrán desarrollarse y será necesario hacer un raleo del excedente, ¿sí? Por ejemplo, para semillas de lechuga la densidad de siembra es de 60 plantas por cajón. ¿Cómo la contamos? Una buena medida es una pizca de sal,
Cada pizca contendrá de 20 a 30 semillas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un almácigo o un vasito, la profundidad va a depender de lo grande que es la semilla. No es mucho la profundidad, un poquito, con tu propio dedo haces un huequito, ahí metes la semilla y la cubres. ¿Ya? Simple y sencillamente como eso. Esto nos permitirá seleccionar la cantidad adecuada, que en este caso será de 2 a 3 pizcas por cajón distintos almácigos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de áreas urbanas, ¿sí? Donde tenemos un cajón, tenemos nuestra tierra abonada y todo eso, y vamos a hacer germinar, ¿sí, hermano? ¿Qué es el tamaño de un cajón? Ok, ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Cajones, vasos de plástico, bandejas de cultivo y hasta macetas de papel pueden reciclarse para preparar nuestros almácigos. Evite utilizar maples de huevo debido al poco volumen de tierra que pueden contener, y rollos de papel higiénico de cocina, ya que dificultan el trasplante y demoran en degradarse, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Mira, esto es una área urbana, ¿sí? En unas cajas, mira. Entonces, por ejemplo, a lo que decían las pizcas de sal o 60 semillas, lo que tú agarres, por ejemplo, la semilla de lechuga es muy chica, ¿sí? Entonces agarras con la mano y le esparces 2, 3 veces. Otro agarras otra vez, ¿sí? Hasta que germine, ¿sí? Cuando esté lleno de lechuga esta zona, no toda se va a dar ahí, ¿sí? Eso es apenas para la germinación. Luego vamos a hacer lo que es el trasplante, ¿sí? Tratamos de que no se lastime. No vamos a agarrar la planta y la vamos a levantar con la raíz sola, sino vamos a agarrar que la tierra vaya con tierra, ¿sí? Para hacer el trasplante. Vamos a ir terminando por el tiempo, porque, por ejemplo, aquí hay un ejemplo más antes de leer ese, por ejemplo, es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Así debería ser un semillero, ¿sí? Y todo. Pero vamos a leer la anterior. Tranquilos. Dice: prepare un cajón de madera, perfore su base para el drenaje. Eso es importantísimo, ¿sí? Que tenga filtro de agua. No se puede acumular el agua porque se pudren las semillas, se pudren las plantas. Y revista el interior con polietileno, ¿sí? Para que no se fugue la tierra, ¿sí? ¿Sí ven este plástico blanco? ¿Sí? Para que no se... Porque por estas rendinas se iría toda la tierra, ¿sí? Okay. Luego coloque una fina capa de piedras y del sustrato hasta el borde superior del envase. Siempre irrigue. Si es un cajón de pescado, es importante lavarlo y dejarlo secar al sol durante varios días. Esto no requiere ser revestidos por polietileno. Cuando son cajones sin nada de espacios, de aberturas, ¿sí? Se puede utilizar así, ¿sí? Ya vamos terminando con el siguiente ejemplo. Vasos de plástico. Los comunes vasos de plástico donde sirven el atol o el arroz con leche y todo eso, ¿sí? Esta técnica permite reutilizar envases de yogur o diversos recipientes de plástico. En el caso de elegir botellas, recuerde cortarles el pico y realizarle las perforaciones suficientes para asegurar un buen drenaje, ¿sí? Importantísimo. En este tipo de envases, nomás es suficiente un agujerito en el medio, en la parte de abajo, y ya, ¿sí? Con eso. Todo esto va a tener tierra abonada, ¿sí? Del compost que hemos hecho, con arena, se revuelve. Puede revolverse con acerrín también, ¿sí? Se puede. Lo importante es que esté suelto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ya el tiempo se nos agotó, tristemente. Tengo la sospecha que mañana aún no vamos a terminar la teoría. Entonces vamos a extendernos hasta el jueves. Vamos a ver. Vamos a hacer todo lo posible que terminemos mañana, pero lo dudo mucho. Yo me pasé dos copias de los primeros, que les mostraban en Ah, ok. Luego. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de terminar?
Hay una diferencia entre cerdo de vaca, de una vaca inyectada, que otra que pupu naturalmente, sin inyecciones. ¿Hay una diferencia? Y gallinaza igual. También se utiliza la gallinaza. Bueno, muy buena tu pregunta. Puede que haya alguna diferencia, pero los microorganismos van a hacer ese proceso. Por lo que comen. Sí, van a limpiar, van a hacer todo ese proceso. Así como las lombrices. Por ejemplo, a veces nosotros le vamos a poner muchas hortalizas que han sido con químicos, ¿sí? Que han sido regadas con aguas residuales. Nuestros microorganismos van a limpiarnos de todo eso. Sí, así es. ¿Listo? Muy bien. Vamos a terminar. Vamos a cantar.